Hoy vengo con una historia súper personal por acá, pero creo que puede ayudar a muchos de ustedes a atreverse y buscar ayuda. Quiero contarles la primera vez que fui a un psicólogo. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio diseñado para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Si has visto la mayoría de estos videos y te han gustado, pero todavía estás súper inseguro de si seguirme o no, te invito a que me sigas de una vez y activas las notificaciones porque este video te va a terminar de convencer de estar acá. 2011 fue mi primer año de universidad y hoy cuando lo veo en retrospectiva siento que fue un año que tuvo de todo. Tuvo acción, tuvo drama, tuvo miedos, tuvo angustias. De hecho, voy a hacer un paréntesis que nada tiene que ver, pero fue el primer año de la vida en el que yo me tiré una materia. Eso sí, por exceso de confianza, literalmente, porque yo la pude haber cancelado, tuve la oportunidad frente a mis ojos, pero dije, no, yo puedo, yo que me voy a tirar una materia. Me terminé tirando álgebra, lo cual tuvo consecuencias para toda mi vida universitaria, porque si tú te tirabas una materia, no podías hacer horario en los primeros días y eso era horrible. Pero sin lugar a dudas, 2011 fue un año lleno de retos, llenos de información nueva, llenos de personas nuevas y fue un año que terminó de una forma muy compleja porque en 2011 ocurrió una crisis familiar en mi casa, fue como que me enteré de un secreto muy importante que tenían guardado mis papás y eso cambió por completo mi perspectiva sobre mi familia y sobre mi papá. Fue un fin de año muy complejo, pero ya les voy a detallar un poquito más la historia. Lo primero que quiero que entiendas es que para mí es muy importante la privacidad mía y de mi familia. Así que aunque a veces me encanta contarte los chismes súper detallados, esta vez no voy a entrar al chisme con pelos y señales. Solamente te voy a decir que hubo un momento en mi familia en donde yo empecé a replantearme mucho el concepto que yo en lo personal tenía de familia. Yo venía como de este pensamiento de que mi familia era perfecta, de que ninguno de mis papás la embarraba, de que ellos eran los mejores papás del mundo, de que en mi casa nunca nada iba a salir mal, a diferencia de las casas de las compañeritas de mi colegio, por ejemplo, en donde yo veía que había papás separados, crisis familiares, un montón de temas. Yo sentía que mi familia era perfecta y el 2011 fue un año en el que dije, ok, nadie es perfecto en este mundo. Además, una cosa que le añadió un poco de complejidad al tema es que mis papás me pidieron ocultar la información que yo tenía en ese momento. Entre las tantas cosas que estaban pasando en mi casa, mi hermana se casaba también en ese diciembre, en ese fin de año, y mis papás me dijeron que no dijera nada porque íbamos a terminar tirándonos el matrimonio de mi hermana. Así que yo tuve que guardar el secreto más o menos unos 2 meses y fue súper complejo para mí. Una de las cosas importantes que debes saber de mí es que yo no sé mentir. Yo por lo general no miento porque se me nota muchísimo y la verdad a veces termino como estropeando las mentiras, enredo una cosa con la otra, no me va bien mintiendo. Y por ejemplo, esos 2 meses cuando yo les estaba ocultando información a mis hermanos, ellos llegaban a la casa, me veían llorar y así como súper desgarrada y me preguntaban, oiga, ¿qué le pasa? Y yo decía, no, yo aquí llorando por la novela. La verdad era creíble porque como se han dado cuenta yo soy de llanto fácil. Fueron momentos muy complejos emocionalmente hablando porque guardar un secreto no es sencillo para mí. Adicional era un secreto que estaba impactando mi pensamiento y mi visión sobre la familia, pero tuve que ser muy fuerte en esos meses. Meses después, la crisis familiar pasó, les contamos a mis hermanos, cada uno tuvo sus reacciones respetables, por supuesto, pero yo empecé a sentir demasiada rabia en mi corazón. Y una de las emociones que ha sido más difícil para mí aprender a procesar es la rabia. Empecé a sentir mucho dolor, mucha rabia y no entendía cómo gestionarla. Y al final, ¿de dónde surgía esta rabia? Empecé a sentir que tenía demasiada rabia con mi papá, que él era una persona por la cual yo me había, entre comillas, privado de hacer muchas cosas y que se había caído como de ese pedestal en el que yo lo tenía y ahora no sabía cómo hacer o qué hacer con esa rabia que estaba sintiendo en mi corazón. Ustedes saben que en los colegios y en las universidades siempre hay un psicólogo, pero uno nunca piensa en ir a esa oficina por voluntad propia. Siempre termina en esa oficina porque tuvo un problema con alguien, porque algo no salió como uno esperaba, porque los profesores a uno lo ven raro, pero no por iniciativa propia. Y yo recuerdo perfectamente el día en que fui a pedir la cita. Me acuerdo que la oficina del psicólogo en la universidad quedaba como bajando una rampita. Me acuerdo que todo estaba súper
oscuro y yo decía, ¿yo en qué me estoy metiendo a mí? ¿Por qué se me metió en la cabeza que yo necesito ayuda psicológica cuando ni sé lo que me está pasando en mi interior? Entré y me dijeron como, no sé, la cita está para unos 3, 4 días y yo, ok, perfecto. A los 3, 4 días yo llegué a mi primera cita en el psicólogo y la verdad es que empecé a entender por qué pintan las oficinas de los psicólogos en las series o películas como la típica oficina en donde siempre vas a encontrar una cajita de Kleenex, porque la psicóloga me hizo una pregunta, la primera pregunta y fue como, ¿qué quieres que trabajemos? Y yo automáticamente me puse a llorar, pero ustedes no saben, yo lloraba, 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 le empecé a contar todos mis temas, todas mis crisis familiares, yo porque pensaba que me sentía así. Yo siento que ella habló como 3 frases durante toda la sesión y yo todo el tiempo me puse fue a llorar. Sin mentirles, hasta me acabé los Kleenex y todo de la llorada que me metí. Esto no es exageración. Cuando hoy también miro en retrospectiva esa primera cita, entiendo que yo los últimos meses había sido como una versión muy fuerte. Yo en mi familia tengo el rol de escuchar. Yo nunca he sido el rol de, ay, voy a contar todo y mis papás y mis hermanos saben todo lo que me pasa en la vida. Yo nunca he sido la charladora. Yo siempre he sido la que escucha. Y en ese rol que he tomado de escucha, también he aprendido a hacerme la fuerte, como a mí no me pasa nada, yo puedo gestionar esto, yo lo puedo manejar sola, yo soy independiente, pero la realidad es que en ese momento me sobrepasaba la cantidad de emociones que yo tenía en ese momento y estaba cansada de ser fuerte. Siento que desde ese lugar surgió tanto, tanto llanto porque estaba muy cansada de ser la fuerte y a veces nos pasa mucho. Creo que acá voy a hacer un paréntesis. Yo siento que muchas de las personas que tenemos este rol de escuchar a otros, a veces se nos olvida que también necesitamos ser escuchados. Y acá en este paréntesis quiero invitarte a que si eres de los que se hace el fuerte, no olvides que a tu alrededor hay personas con todo el amor y con toda la disposición de escuchar esas cosas que te pasan y que tú a veces no cuentas, como por miedo a dejar el rol de ser el fuerte y dejar el rol de ser el que escucha y no al que escuchan. Antes de contarte algunos tips frente a esta primera vez y todo lo que te puedo aconsejar en el momento de buscar ayuda, quiero contarte cómo terminó la historia. Al final tuve unos meses de terapia psicológica y lo que identificamos fue que primero yo tenía a mi papá en un pedestal, pero desde el rol de papá. Y se me olvidaba que mi papá cumplía muchos otros roles. Era esposo, era hijo, era hermano y yo solo lo veía con mis ojos de papá. Pero tenía que también tener la empatía de entender que él cumplía otros roles en la sociedad y que asimismo se desempeñaba de manera diferente en esos otros roles. Lo segundo es que identifiqué que yo me privé muchas veces de hacer cosas en la vida por buscar la admiración de mi papá y por sentir como que él me aprobaba un poco y se sentía orgulloso de lo que yo era. He tardado mucho en sanar eso, pero la realidad es que hoy en día siento que mi papá a veces ni siquiera se fija en las cosas que yo creo que él se fijaría. Les voy a contar acá un paréntesis sobre eso antes de terminar de contarles el fin de la historia. Hace unos meses, en diciembre del 2024, estábamos en Medellín y mi papá me vio el tatuaje, el único tatuaje que tengo por el momento. Y me dijo, ¿tú te tatuaste? Y yo, papi, eso fue como hace 3 años, sí, sí me tatué el día. Después de que me tatué, te lo mostré y mi papá ya ni siquiera se acordaba. Y yo me privé 28 años de mi vida de hacerme un tatuaje por el pensamiento de mi papá me lo va a ver y me va a asesinar y me va a arrancar el brazo. La verdad es que no pasó y si se dan cuenta el man hasta se le olvidó después de un tiempo que yo tenía un tatuaje. Pero bueno, continuando un poco como con los hallazgos de mi proceso psicológico, también identifiqué que esa sensación de privarme de cosas y de buscar la aprobación de mi papá, pues me pasaba con otras personas, me pasaba con mi mamá, me pasaba con mis entornos sociales y bueno, ahí he aprendido y he ido sanando eso en el día a día, que no es fácil. El final de mi proceso psicológico fue el momento en el que identifiqué que tenía que empezar a sanar la relación con mi papá y hoy en día que lo veo en retrospectiva siento que me privé en muchos contextos de disfrutarme un poco más a mi papá siendo como soy y perdí como la oportunidad de conectar mucho más con él, aunque él no es la persona más de conectar. La próxima semana les voy a hacer un capítulo de eso, pero sí siento que me privé de muchas cosas por estar buscando como yo también ser la hija perfecta detrás de un papá perfecto y bueno, nadie es perfecto en el mundo, no hay familias perfectas, no hay papás perfectos y creo que fue la primera vez en la que me choqué con ese concepto tan de frente. Y ahora sí, te quiero dar un par de consejos, cinco, sí, son
Sync. Un par de consejos para enfrentar ese primer momento de buscar ayuda, ya sea con un psicólogo o con un coach. Lo primero es que no todos sirven para todo. Seguramente tú creerás que en mi posición de coach en formación y con ganas de vender, yo te voy a decir eso, haz cualquier proceso conmigo que yo te pueda ayudar. La realidad es que no. De hecho, en la certificación que yo estoy estudiando, nos enseñan a diferenciar en qué momento nosotros podemos acompañar a la persona como coach y en qué momento necesitamos remitirlo a un proceso psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué? Mira, en el mundo de los psicólogos no todos son especialistas en todo y tú tienes que entender si esa persona realmente está enfocada a eso que tú quieres trabajar. Te pongo un ejemplo. Hace unas semanas hablábamos con mi amiga de los psicólogos como enfocados en los trastornos de la conducta alimentaria. Y hablábamos de que es difícil encontrar ese tipo de psicólogo porque no todos tienen el enfoque que tú esperas. Hay unos que están como muy enfocados en ayudarte a aceptar el cuerpo en el que vives y hay otros que te acompañan de una manera como mucho más estructurada en ese proceso. La verdad es que no todos sirven para todo, aplica para psicólogos y coaches. Por ejemplo, yo te hablo de coach y tú sientes seguramente si no estás en este mundo que todos sirven para lo mismo, pero la realidad es que tienen un apellido. Existen health coach que están enfocados en la salud integral, existen coach ontológicos que están como enfocados en la línea de vida, en el camino de vida y estoy, por ejemplo, yo que voy a ser coach existencial y trabajo temas de sentido de vida. Entonces, yo en mi primera cita tuve la fortuna de que caí con una gran persona que tenía un enfoque en temas familiares, pero sí te recomiendo que busques, investigues un poco al psicólogo o al coach con el que quieres empezar un proceso para entender si está enfocado en lo que tú quieres trabajar en ti, porque no todos sirven para todo. Otro tema en este punto es que yo creo mucho que el proceso de buscar un psicólogo o un coach es un tema de energía. Si tú sientes desde la primera llamada o desde el primer mensaje que le escribes a esa persona en WhatsApp que no conectas, entonces ya sal y busca otro. No tienes por qué obligarte a conectar con un psicólogo simplemente porque crees que es el profesional que te va a ayudar. Segundo, sé honesta sin miedo al juicio. Muchos procesos psicológicos y de coaching no funcionan porque la persona no es 100% honesta. Es como si tú quisieras que una persona pueda hacer un análisis de una serie viendo simplemente el último capítulo. Tienes que contarle un poco más de contexto al profesional que te está acompañando para asegurar que esa persona tiene toda la foto de tu historia y puede hacer así un análisis mucho más completo. No necesariamente, por ejemplo, en los procesos de coaching tú tienes que ahondar en toda tu historia de vida porque a veces no se concentran tanto en el pasado, sino en el futuro y en cómo tú creas herramientas para el presente y para lo que quieres construir. Pero en los procesos psicológicos, por ejemplo, sí es muy importante que tú le puedas dar contexto al psicólogo de tu historia familiar, del tipo de relaciones que has tenido, de tu, no sé, de tu historia con la alimentación. Son muchas cosas que le pueden dar al profesional las herramientas correctas para apoyarte. Si no cuentas toda tu historia, estás dejando un poco ciego a ese profesional porque no le diste toda la información. Tercero, ve con mente abierta. Siento que acá voy a hacer como una analogía con los nutricionistas. A mí me pasa mucho que cuando les digo a mis papás que vayan al nutricionista, siempre me responden como, ay no, pero es que uno va por allá y a uno le quitan de todo. Pero la realidad es que los nutricionistas, los buenos por supuesto, siempre tienen como un plan ajustado para ti y para tus necesidades. Y también hay de todo tipo de profesionales. Hay nutricionistas que son mucho más restrictivos y hay otros que te ayudan a llevar una vida un poco más flexible, pero caminando hacia los hábitos que quieres adquirir. Y después de la analogía, ahora sí quiero entrar en el mundo de los psicólogos y coaches. Por favor, es súper importante que vayas con mente abierta. Esta persona te va a dejar tareas, ejercicios, te va a dejar cosas que tienes que hacer y tú tienes que ir con la mente abierta y con la capacidad de entender que puede que esos ejercicios sean los que te lleven a alcanzar tu propósito. Es como el nutricionista. Si tú no sigues tu dieta, pues después de que sales de ese consultorio, el resultado depende 100% de ti. Lo mismo pasa con los psicólogos y coaches. Confía en que ellos como profesionales tienen las herramientas y tienen el conocimiento y que todo lo que te mandan como ejercicios, tareas por hacer, cositas por gestionar, conversaciones por tener, son importantes para tu proceso. Si tú simplemente te dedicas a ir con tu mente súper cerrada, escuchas todo lo que te tienen que decir, pero no pones en práctica nada cuando sales del consultorio, entonces no vas a alcanzar tu resultado. Cuarto, pregunta lo que necesites. Esta persona está para acompañarte, así que si te da alguna curiosidad específica durante el proceso, pregunta. Como le decían a uno de niño,
humano, uno no puede tener miedo a preguntar porque la pregunta suene boba. Lastimosamente en el mundo a veces nos cohibimos demasiado de preguntar porque tenemos este miedo de, ay, la gente va a pensar que estoy preguntando una bobada, pero la realidad es que a veces necesitamos preguntar para sentirnos seguros en el proceso en el que estamos. Así que pregúntale todo lo que necesites a tu profesional para sentirte tranquilo de cuáles son los siguientes pasos que van a ejecutar para que tu proceso culmine en feliz término. Quinto, elige a quién haces parte de este proceso. Las primeras semanas que yo estuve en el acompañamiento psicológico no le conté a mi mamá, y no porque no quisiera que ella fuera parte de este proceso, sino porque en mi familia no existía esta conciencia de ir al psicólogo y no quería que ella me empezara a juzgar sin yo tener conocimiento de si el proceso me estaba funcionando o no. Entonces elige a quienes haces aliados en tus procesos de psicólogo o de coach. ¿Por qué? Porque a veces es muy importante entender que hay personas que te roban energía. Y no te estoy dando este consejo desde un lugar de miedo al que dirán, sino desde este lugar energético en el que es importante que tú protejas tu proceso. Tú eliges a quién se lo cuentas, tú eliges quién es tu aliado, tú eliges quién realmente te puede aportar en el proceso y quién simplemente va a estar ahí para juzgar y para darte malos consejos al respecto. Espero que estos consejos te hayan servido para enfrentarte a esa primera cita y para empezar un proceso de buscar ayuda. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like para que cada vez más personas puedan obtener acceso a esta información de valor. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram y en TikTok como @somos.amani y que tenemos capítulo nuevo cada martes. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo.